Hermanos y amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la profecía dada por Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y parte del versículo 2. Y se lee así: en el nombre de Jesús, nuestro Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta parte de la profecía que acabo de leer no la habla el profeta para sí mismo, sino que por el Espíritu del Señor está hablando de lo que hará nuestro Señor Jesucristo en su ministerio cuando se iba a manifestar, aleluya, al pueblo de Israel. Y nos trasladamos al Nuevo Testamento cuando el Señor es llevado por el Espíritu al desierto, según el relato de los evangelios, llevado por el Espíritu para ser tentado por el enemigo. Aleluya. Y después que regresa de los 40 días de haber estado en el desierto ayunando, dice la Escritura que vuelve lleno del Espíritu y vino a Nazaret, en la ciudad donde se había criado. Y Lucas hace el relato esto, que él volvió en el poder del Espíritu, primeramente a Galilea, e hizo muchos milagros en Galilea, y su fama y su doctrina se difundió por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Veamos esto: era glorificado por todos en Galilea. Pero vino a Nazaret, donde se había criado. Estoy leyendo en Lucas capítulo 4, verso 16. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Casi 700 años atrás, esta profecía, como leímos al inicio, la proclamó, la declaró, no siendo él el que iba a recibir el Espíritu del Señor para a ejecutar estas bendiciones que el Dios de la gloria iba a manifestar a través de su vaso, sino pasan estos 700 casi años cuando aparece en el relato histórico el Señor Jesús, y vuelve del desierto, y en Galilea hace muchos milagros. Su fama creció y todo mundo le glorificaba por las señales que hacía. Pero cuando llega a esta sinagoga de Nazaret, sabemos que sinagoga era un lugar de reunión de los judíos,
lo que podemos comparar como una congregación de creyentes del día de hoy. Y llega el Señor y era costumbre de ellos que le entregaban el rollo y abrían el rollo, leían la porción semanal de que correspondía para la fecha, y el que lo leía impartía breves palabras sobre lo que leía. Y cuando el Señor abre esto, el libro de Isaías, y lee en el 61, lo que ya leímos, les dice a ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hubo un periodo de tiempo un poco largo, 700 años aproximadamente, y aparece en la historia del hombre el Señor, el perfecto, el Salvador, el Cordero de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo. Y se anticipa, antes de llegar a Nazaret, el lugar donde había crecido, en Galilea, haciendo señales, milagros, prodigios y siendo glorificado. Pero cuando llega al lugar donde creció y lee esta escritura, y él les dice: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta profecía. Pensemos por un momento cuál fue o cuál sería la reacción que tuvieron cuando ven a José, al hijo de José, según ellos, al carpintero, al que conocían, al desde su niñez lo habían visto corriendo seguramente por las calles de Nazaret, y lo ven diciendo él delante de ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y algo hermoso que dice: en el principio, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es interesante, hermanos, porque cuando lo ven a él expresando que en él se estaba cumpliendo esta profecía, no le creyeron, a pesar de que había hecho señales, milagros, prodigios en Galilea. Pero ellos no le creyeron, porque miraban al hijo del carpintero y sus ojos estaban cerrados y no podían ver quién estaba sentado hablándoles en ese momento. Y el Señor les habla de unos milagros que hizo y en los días de Eliseo, y les habla la palabra, y cuando les habla la palabra se enojan contra él. Y al oír, dice, las palabras que les estaba hablando, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Pregunto, ¿por qué no pudieron aceptar la revelación que tenían delante de sus ojos? ¿Por qué su corazón estaba tan lleno de religiosidad que no aceptaban que el que estaba sentado delante de ellos era el que traía el mensaje de liberación para la nación de Israel? Sino que al contrario, se llenaron de ira en su corazón y se levantaron
le echaron fuera de la congregación, y no solo de la congregación, sino le echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta una cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, y trataron de desempeñarlo o lanzarlo al abismo, mas Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Cómo el velo que hay en el corazón del humano debido a su creencia o a su religiosidad puede impedir que, aunque se manifieste la gloria del Señor delante de él, este velo le va a impedir ver esa gloria? En el caso de los de Nazaret, el velo era la religiosidad. Y no es de ese tiempo únicamente este problema. Porque si lo trasladamos a este tiempo, cuando se anuncia el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, es Dios mismo manifestado en carne, que Jesucristo vino a pagar por el pecado del mundo, que si venimos a Él recibimos la verdadera paz. La reacción de muchos es: yo tengo mi religión, yo creo en Dios, yo creo en Dios a mi manera. Y aún teniendo enfrente al Señor de gloria, y aún oyendo las palabras que los que somos testigos de esta gracia que hemos recibido en el Señor, aún, aleluya, aún oyendo la palabra de testimonio que damos los que hemos sido alcanzados por su gracia, el corazón del hombre muchas veces, el velo que tiene impide que pueda ver esta gracia que lo lleve a la salvación. Y no solo eso, sino es lamentable que si no se recibe al Señor Jesús, si se rechaza al dador de la vida, el alma del que escucha o ve no alcanza la liberación, ni la sanidad del corazón, ni la libertad de su alma que el Señor trajo a nosotros los que creemos. Él les dijo a los de Nazaret: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta profecía. Él, el Señor, el ungido, el Mesías, sana a los quebrantados de corazón, da libertad a los cautivos de las tinieblas, da vista a los ciegos que no ven el camino de la luz para la salvación, liberta a los oprimidos por el diablo y nos trae su paz. La invitación es: ven al Señor y disfrutarás de todas estas bendiciones que fueron traídas por el Señor Jesús en el cumplimiento profético de Isaías 61. No lo rechaces. No lo rechaces a través de la palabra que sale de la boca de los siervos del Señor. Recíbelo. Recíbelo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Y se te entregará a ti estas bendiciones por el Espíritu que Cristo Jesús trajo en su tiempo y nos da ahora la vida en su nombre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y medite en esta palabra. ¿Quieres seguir viviendo en tu condición? Es decisión tuya. ¿Quieres deleitarte y recibir y ser bendecidos en las promesas proféticas cumplidas en el Señor Jesús? Ven y entrega tu vida a Él.
y notarás la diferencia. Que Dios te bendiga.